Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Me ha dado la posibilidad o la oportunidad de poder enseñar esta mañana y bueno, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Le he puesto por título, Él sabe quién soy yo. ¿Listo? Usted no sabe quién soy yo, pero el Señor sí sabe quién soy, ¿cierto? Vamos a dar gracias y quiero que me acompañen en oración por este tiempo especial. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por tu presencia y por la bendición que tenemos de reunirnos en honor a tu nombre. Gracias, Señor, porque ahora frente a tu palabra seremos, Señor, llevados a reconocer cuán necesitados estamos de ti. Queremos orar para que nuestros corazones sean terrenos en los que tu palabra dé fruto. Y que si tal vez nuestro corazón está endurecido y hoy tal vez pudiese ser un terreno infértil, o que si la semilla de tu palabra hoy, Señor, tal vez pudiera perderse por nuestra dureza de corazón. Pedimos que nos ayudes a tener un corazón sensible para ti y con la necesidad de reconocerte como nuestro Dios, Señor, y cuán necesitados somos de ti. Muchas gracias te damos, oh Dios. Amén. Amén. Bueno, quiero iniciar hablándoles acerca de la importancia de nuestro cuidado físico. La medicina nos recalca la importancia de hacernos chequeos médicos, ¿no? Y más cuando ya vamos avanzados de los 35 años para arriba. Nos piden como que tengamos más recurrencia en nuestros chequeos. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron así como el escáner completo de cómo estamos? No, tal vez sí. 10 meses, mi cerebro más juicioso, muy bien. Yo hace un par de meses, Nata hace un mes. Normalmente, la verdad, la cultura nuestra es que vamos al médico al chequeo cuando estamos con algún dolor, algún mareo extraño, algún dolor de cabeza que no se va. En mi caso fue una inflamación de colon la que me hizo ir a mirar cómo estoy físicamente. Pero para las personas que tienen antecedentes de familiares con problemas cardíacos, tal vez es un poco más intencional el asunto de tengo que mandarme a hacer un chequeo, porque si yo pudiese tener un problema de enfermedad cardíaca o si usted supiera que tiene una necesidad de su corazón que está como fallando, creo que ninguno sería como, bueno, ahí algún día me haré un chequeo, tengo problemas del corazón, pero ahí miraré. No, creo que la mayoría iríamos muy juiciosos a mandarnos a hacer los exámenes necesarios, porque si el corazón falla, pare de contar la historia de nuestra vida, llegaría a su fin. Cualquier falla de nuestro corazón físico sería fatal, sería mortal. Ahora, nos inquieta igual nuestra situación espiritual, el corazón en lo espiritual. Y tal vez si hablamos de chequeos diríamos, ¿cuándo fue la última vez que miramos hacia nuestro interior y vimos qué hay en nuestro corazón? La Biblia nos denuncia o nos dice que en cuanto a los asuntos espirituales, todos los que estamos aquí tenemos antecedentes familiares. Desde Adán venimos con una pequeña falla y es que somos pecadores. La Biblia dice que nuestra naturaleza es caída, es decir, que constantemente vamos a hacer lo malo, vamos a querer tener deseos de hacer lo malo. Usted dice, hoy voy a estar tranquila, hoy no me voy a enojar, hoy no voy a reclamarle a mi esposo nada, pero después de levantarse de esta oración, su esposo hace algo o no dijo algo y usted olvida lo que acaba de orar y manifestamos nuestras emociones y luego de que hablamos y reclamamos u ofendemos, quedamos como, yo había orado, que no quería hacer esto, que yo quería hoy no portarme mejor, pero nuestros impulsos o nuestros deseos constantemente van a ir al mal. Así que el diagnóstico espiritual que tenemos es que tenemos enfermedad cardíaca y debemos estar dispuestos a que Dios examine nuestro corazón y diagnostique lo que somos incapaces de ver por nosotros mismos. Si hoy nos dijeran cómo está nuestro corazón naturalmente, uno diría como, pues yo siento el pulso cardíaco como bien, yo corro y tal vez y me agito un poquito, pero no pudiésemos detectar que tengamos alguna arteria a punto de taparse o que tengamos una, ¿cómo se llama eso? Arritmia cardíaca.
Tal vez es como cuando hacemos ejercicio, como que está como raro, pero quienes nos dan un diagnóstico exacto y certero son los especialistas, los que saben. Y espiritualmente, quien puede revelar realmente lo que hay en nuestro corazón es el Señor. Yo creo, dicen las personas, que no soy tan malo. Pues la verdad soy más bueno que malo. ¿Y cómo hacemos ese diagnóstico? Mirando al que está a nuestro lado. Pues es que el Señor del lado, o sea, si yo fuera como él, este sí es bien malo. Ese sí, el del lado es ladrón, el del lado mata, el del lado roba, pero yo, no, yo le ayudo a los pobres. Yo es que ni me enojo, yo a nadie le digo nada, la verdad es que soy tan pacificador, pero cuando vamos al Señor y le decimos a Dios, como dijo el salmista, examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, entonces ahí todo se vuelve oscuro y salen las arterias tapadas de nuestro corazón y la gran noticia es que estamos perdidos y que si no hacemos algo, el corazón próximamente va a colapsar y no habrá nada que hacer. Afortunadamente, ante ese panorama desastroso, tenemos el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia de que es el remedio efectivo para nuestro corazón. Y quiero que leamos nuestro primer texto de esta mañana, que es Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, 25 al 27. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En otras palabras, Dios está diciendo, yo les voy a dar un nuevo corazón. Y qué lindo, Dios, porque si fuera en el mundo natural y en nuestro estado físico y nos dijeran, bueno, tenemos que cambiarte el corazón, vamos a hacer una cirugía de corazón, cambiamos este por el otro, sonaría fácil, pero eso es muy difícil. Empezando que los donantes de corazón pues son escasos. Y que si recibimos un corazón significa que quien nos lo está dando ya no estará más. ¿Cierto? No es como, bueno, le dono el riñón y el otro le agradezco, sino que si recibiríamos un corazón naturalmente hablando, quien nos lo entregaría sería alguien que ya no va a estar más, es decir, alguien que muere, abandona el estado y nos da su corazón, pero eso no es tan sencillo. En lo espiritual Dios dice, les daré un nuevo corazón, ya no uno de piedra, sino uno sensible, uno de carne. ¿Para qué? Para que puedan conocer quién soy yo. Bueno, y quiero hablarles de que el proceso que Dios usa para sanar nuestro corazón se llama quebrantamiento. ¿Cómo se llama el proceso que Dios usa para nuestro corazón, para sanar nuestro corazón? Quebrantamiento. Y no es una palabra que escuchemos mucho y que encontremos en los libros, en las revistas o en los posts de Instagram. No, quebranta tu corazón. No, por el contrario, nuestra generación ha sido programada para la felicidad, para la plenitud. Entonces salen las reflexiones diarias de ten un buen día. Hoy sonreirá la vida para ti. Y esos nos gustan, ¿cierto? Esas imágenes del paisaje así, o el mar, ten calma, hoy todo va a estar bien. Ay, esos son los mensajes que nos, ¿cierto? Que nos gustan. Usted no va a buscar la imagen del día, cómo humillarme ante mi prójimo, cómo quebrantar mi corazón. Y no, o sea, usted va a buscar cómo tener paz, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo tener felicidad, porque es lo que estamos programados para buscar, la afirmación, la cura para nuestros sentimientos. Entonces, si usted va a una librería, nosotros a propósito tenemos una librería y vendemos Biblias y libros, y los libros que las personas buscan no son quiero quebrantar mi corazón, quiero que Dios escudriñe lo interior que hay en mí, sino cómo ser una esposa mejor, cómo ser un mejor esposo, cómo amar a mis hijos,
la respuesta para la familia, la solución, cómo logro el éxito, cómo a través de la oración puedo llegar a algo más, porque queremos como estar en un estado pleno y tranquilo de felicidad, es lo que el mundo nos llama. Ahora, el deseo de Dios es más en cuanto a nuestra santificación que en cuanto a nuestra felicidad. Es decir, Dios está más interesado en nuestra santificación o en hacernos santos que en hacernos felices. Y eso no suena tan lindo hoy. La mayoría de personas quisieran decir, ¿quieres felicidad? Ven a Dios. Dios te va a hacer feliz. Y sí, claro, somos plenos en Él. Pero a diferencia de la felicidad del mundo, la felicidad de Dios se ve de otra manera. Y solo hay un camino para la santidad y ese camino se llama la humildad y el quebrantamiento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Isaías capítulo 57, versículo 15, nos dice la siguiente afirmación. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si hay un texto que nos asombra, puede ser este. Dice, el alto y sublime, o sea, el Dios creador de todo el universo, todos sabemos dónde habita, ¿cierto? Y ahí habita en las alturas, en la inmensidad, el soberano, el ser supremo. Todos tenemos conciencia de habita y nos lo imaginamos en un trono, en el cielo, en algo hermoso, en algo grande, pero segundos después o palabras después dice, pero también habita en el corazón quebrantado, en el corazón humilde. Y entonces uno diría, uff, pero los reyes buscan como los mejores lugares para vivir, el mejor palacio, el mejor lugar de su ciudad, de su país o de donde estén reinando, pero el rey del universo escogió habitar en hombres, en la tierra, y en esos hombres o en esas personas estamos usted y yo. Y si miramos hacia adentro, uno diría como, uy, pero escogió un corazoncito así como no pudo encontrar uno mejorcito y le tocó este. Pero eso es posible solo porque hoy Jesús nos ha hecho justos, santos ante Dios para que Él pueda habitar en nosotros. Pero ahí hay una palabra importante y es en el corazón humilde y quebrantado. Y para que podamos entender un poco más acerca de esto, quiero que me acompañen en Lucas capítulo 18, para no olvidar a Lucas nuestros domingos, ¿cierto? E ir al Evangelio de Lucas. Hoy, Lucas, ya estaban extrañando a Lucas, ya llegamos a Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Nos vamos a encontrar aquí con una historia muy interesante que nos ayuda a entender un poco más al respecto. Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido o exaltado, dice en otras versiones. Tenemos aquí dos personajes y quiero que a través de estos personajes miremos primero cómo luce una persona orgullosa y segundo cómo luce una persona quebrantada, porque el proceso del quebrantamiento es lo contrario a el orgullo. Entonces, podemos estar en dos lugares, o estamos quebrantados o estamos siendo orgullosos. Normalmente, el orgulloso dice, yo estoy quebrantado, yo, como les decía ahorita, soy una buena persona. Y lucimos como nuestro primer personaje. El primer hombre
que encontramos aquí es un fariseo. Jesús está aquí y los han venido a rodearlo, publicanos, pecadores, y los fariseos no se perdían una porque querían ver a Jesús. Este es el maestro que la gente está siguiendo, qué es lo que está enseñando y por qué tantos vienen a él. Estaban asombrados primero porque recibía a los pecadores y a los publicanos. Era un maestro diferente. Los fariseos eran los líderes espirituales de la época, es decir, los pastores de las iglesias en ese momento. Los que más sabían de la ley. Como vivían bajo la ley, pues ellos se esforzaban por cumplir la ley, para que nadie tuviera nada malo que decir de ellos, más si eran los maestros, los que enseñaban. O sea, aquí nosotros somos súper estrictos con la ley. Por eso iban con Jesús todo el tiempo a ver qué dijo acá. Ay, aquí se equivocó. No, ¿por qué en el día de reposo? ¿Por qué hizo ese milagro? ¿Por qué Jesús está cenando con los publicanos? Porque ese era el papel de los fariseos, defender su trabajo. Y aquí había uno, un fariseo, vino al templo al momento de la oración. Y su oración es bastante particular, no sé si la alcanzaron a notar, pero dice el versículo que ambos vinieron a orar. Y el fariseo se puso de pie y oraba consigo mismo. O sea, ni siquiera dice que oró al Señor. Y elevó la oración a Dios. Vino al templo para orar consigo mismo. Es decir, bueno, voy a hablar aquí. Oiga, qué buen ciudadano soy, ¿cierto? Qué bueno haber venido a la oración. Y es lo que prácticamente nos dice acá. Su prioridad no era adorar a Dios. Él no era un verdadero adorador de Dios. Él se engañaba a sí mismo y engañaba a los demás. Yo tengo que ir al templo a orar, porque se supone que es lo que hacen los fariseos. Tenemos que orar. Entonces voy aquí y oro, y tal vez él estaba convencido que lo estaba haciendo bien, no se estaba dando cuenta, y por eso Jesús estaba usando esta parábola para revelar a los que lo estaban siguiendo por cómo era que lucían ellos. Esto es una parábola. Jesús les habló como, por ahí había un hombre, no ustedes, no, uno por ahí, pero realmente Jesús estaba refiriendo a la situación de sus corazones. Él se adoró a sí mismo. Mire lo que dice el versículo 11. Oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¡Pan! Punto de orgullo. No soy como los demás. Señor, gracias, porque no soy como ese que salió hoy en las noticias que maltrata a sus hijos. Señor, gracias, porque no soy esa madre, no sé, peleona o que mechonea a sus hijos. Señor, nos comparamos con nuestro prójimo. Aquí el Señor dice, no soy como esos otros, yo soy diferente. Usted no sabe quién soy yo soy diferente. Dice, esos otros hombres son como ladrones, injustos, adúlteros. Y miró para el lado y dice, ni aún como ese publicano. Él no estaba dirigiendo su oración a Dios. Él se estaba convenciendo a sí mismo de que era bueno. Y estaba alzando su voz para que el del lado, que era el otro que estaba ahí en la oración, se diera cuenta que él era muy bueno. Que ese señor que estaba ahí definitivamente, dicen algunos, tenía el cielo ganado. Así lucen a veces nuestras oraciones. Ahora, él se compara con otros pecadores y sale bien librado. Posiblemente él no era ladrón, no era como el publicano, porque el que estaba ahí al lado extorsionaba, se ganaba su vida robándole al pueblo. Y tal vez salió bien librado, pero eso lo cegó para ver cuán duro estaba su corazón, porque estaba lejos de saber realmente quién era él. Y eso hace el orgullo en nuestras vidas. Compararnos con el prójimo nos va a hacer lucir siempre bien. Y eso nos pasa mucho, sobre todo a los casados. O por lo menos a mí me sucede que me comparo con mi esposo y salgo bien librada. No es que yo soy una excelente esposa. En cambio, mi esposo no. Mi esposo no hace esto, no hace esto. Pero cuando yo voy al Señor y leo su palabra, entonces dices, sí, tú crees que haces todo muy bien, pero estás mirando a tu esposo, no lo estás respetando, le estás diciendo que no hace, que no dice, y uno ahí, sí, Señor, lo siento, no soy tan buena esposa. Si me comparo con las cosas que hago, dice mi esposo, si fuera por poner en una balanza, ¿qué haces tú y qué hago yo?
pues ahí tal vez habría un ganador, pero esto no se trata de quién hace y quién no hace, sino por qué hacemos lo que hacemos, qué hay en nuestro corazón. Sí, sí, tú haces todo el oficio, pero duras brava todo el día, me dice él, y yo, lo siento. ¿Por qué? Porque tal vez mi intención es, me toca hacer el oficio, soy yo la encargada de, y tal vez él no lo hizo, pero mi corazón fue, me toca hacerlo. Y peleé y barrí y lo hice, pero finalmente es como, pues no hagas nada si lo vas a hacer así, porque al final del día no es, si ve que ahí barrí y ahí cociné y ahí hice, sino, ¿por qué lo hice? Para amar, porque es mi acto de servicio, porque siento que estoy doblada. No sé por qué las caras de mis amigos. Suele pasarnos. Y cuando entendemos eso, decimos, oh Señor, perdón, porque nos creemos buenos frente a nuestros pares, pero cuando nos vemos frente a Cristo, entonces es que decimos cuán necesitados estamos. Sigamos para no quedarnos en el asunto del matrimonio. Eso hace el orgullo. Pero bueno, sale el segundo hombre. Dice aquí que era un vil y menospreciado recaudador de impuestos. Ya tenemos algunos contextos de esas personas y pues no eran nada queridos, porque aparte de que nos cobraban impuestos, se cobraban más, robaban y la gente no tenía cómo pagar. Pero ellos los extorsionaban, es decir, no quiere que le quiten la casa, tiene que pagar, y la gente pues vendía el pueblo tenía que hacer muchos trabajos e ir y pagar injustamente, pero estas personas se enriquecían, así que un publicano era alguien muy desechado y sobre todo en el templo, no los querían, pero ahí estaba este señor. El versículo 13 dice, el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. A él nadie le dijo, oiga, usted es un pecador. Tal vez en el templo o afuera, ya, allá va el pecador, pero ahí en la oración nadie le dijo, uy, el pecador. El fariseo, no soy como ese, fue lo único que escuchó, pero él se reconoce a sí mismo pecador. Tal vez ya había tenido un encuentro con Jesús, ya había escuchado, lo que yo estoy haciendo no está bien. No soy capaz ni siquiera de levantar la mirada. El fariseo, ¿cómo estaba? De pie, se paró a orar, a hablar tal vez fuerte y decir, yo soy un buen hombre. Pero este dice que ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Ese golpe en el pecho lo que significa es, soy culpable, lo siento, me equivoco, perdón, no debía haber hecho lo que he hecho, no puedo con esto, porque sabía que estaba mal. Pero dice, Señor Dios, ten misericordia de mí. Y con su mirada baja muestra una actitud de quebranto, de humildad y decir, Señor, te necesito. El versículo 13 dice, sé propicio a mí, pecador. Jesús quería ser directo y procuraba que su historia penetrara y pusiera en evidencia los corazones de los orgullosos que estaban ahí al lado, que huían al quebranto, que estaban solo para señalar. Y a veces nosotros lucimos mucho como el fariseo. Somos los que creemos saber qué hacer y aun cuando vemos la palabra de Dios, juzgamos la conducta de los que no siguen a Cristo. Y decimos como, estos actúan mal, estos tienen que hacerlo mejor, esta gente es así, pero Dios dice, no, ustedes están es para ver hacia adentro y tener un corazón humilde y quebrantado. Ahora, ¿cuál es ese efecto del quebrantamiento? Primero, el corazón quebrantado dice que es el que reconoce que está en bancarrota espiritual y es el corazón al que Dios se acerca. Dios no dice, yo quiero estar más cerca de Dios. Quebrántate, humíllate. Es el único camino que tenemos. No podemos conquistar a Dios con buenas obras. Para estar más cerca de Dios, entonces voy a ir siempre a la iglesia. Para estar más cerca de Dios, voy a darle algo a los pobres. Para estar más cerca de Dios, voy a leer la Biblia. Así voy a estar cerca de Dios. Ayuda, sí, pero realmente lo que nos motiva a conocer de Dios, a ir a Él, no es que Dios esté cerca para que me haga favores, ¿cierto? Entonces, estoy más cerquita de Dios, si me enfermo, oro y Él de una me sana.
Si estoy cerquita de Dios, si me quedo sin trabajo, oro y Él me da un trabajo. Si estoy cerca de Dios, no me va a pasar nada, ¿cierto? El temblor no me va a asustar, ¿cierto? No, estoy cerca de Dios, tengo la vida resuelta. Y no, la vida cerca de Dios luce de la siguiente manera. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los quebrantados, porque ellos verán a Dios. Y la palabra pobreza o ese pobre que dice ahí, no hace referencia al que carece de algunas cosas y tiene que luchar para llegar a fin de mes. El que dice, no, me toca trabajar aquí, allá, ahorrar para pagar el recibo, para el arriendo, no se refiere a esa pobreza. Cuando usan la palabra pobres en espíritu, Jesús se está refiriendo a bienaventurados los mendigos, los que viven en la calle, y que a menos de que alguien se acerque a ellos y les tienda la mano y les ayude, pueden levantarse. O sea, una condición de miseria, literal. Nosotros consideramos como la pobreza, ay, sí, el que carece de algo, ¿sí? De pronto, y si miramos en nuestra cultura colombiana, el pobre pudiese ser alguien que vive en arriendo, no tiene empleo, le toca como rebuscársela, pero no, la Biblia nos muestra que el pobre de espíritu es el mendigo, el que no tiene opción de comida, el que no tiene dónde dormir, y a menos de que alguien venga y lo ayude, le dé la mano y le brinde un plato de comida, puede sobrevivir. A esa pobreza se refería Jesús cuando dijo bienaventurados. Dicen, ¿cómo así? ¿Felices los que son mendigos? Jesús dice que felices espirituales, es decir, los que no consideran que algo bueno hacen para que Dios esté con ellos, porque dice, ellos verán a Dios. ¿Quién verá a Dios? El que tiene una pobreza espiritual y dice, Señor, yo no puedo hacer nada, yo no tengo nada que ofrecerte, mi vida, todo mi interior, la verdad, es terrible, pero te necesito. Y solo la mano de Dios nos puede levantar. Así que uno de los efectos del quebrantamiento es que el que se acerca a Dios puede conocerle. Dice, Él levanta a los que son humildes, pero se mantiene lejos de los soberbios. Es lo que dice en Lucas, cuando le dice al final, el que se humilla será engrandecido o exaltado, pero el que se engrandece será humillado. Dos, cuando estamos en un deseo de quebrantar nuestros corazones, se libera vida a través de nuestro quebrantamiento. Porque cuando estamos dispuestos a ser quebrantados, su vida abundante se libera para que fluya en nosotros y a través de nosotros bendecir a otros. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, entregado, se quebrantó. Si había alguien santo y justo era Jesús. Si había alguien que dijera, no hay necesidad de ir más allá, era Él. Pero su cuerpo fue entregado para darnos a nosotros, ¿qué? Vida. Y el quebrantamiento en nosotros produce eso. Ahora, aumenta nuestra capacidad de amar y adorar. Y quiero que vayamos un poquito a la historia de hace 8 días que estudiamos como iglesia de la mujer pecadora que fue a la casa de Simón. Recuerda, Jesús estaba invitado a una cena y llegó esta mujer pecadora y lavó los pies de Jesús y derramó su perfume y el pelo ahí, limpió los pies del Señor y lo ungió. En esa historia, esta mujer estaba quebrantada, ¿sí? Y era lo que aprendíamos hace 8 días. Un corazón contrito y humillado, Dios no iba a despreciar. Y por el contrario, nos mostraban al hombre, a Simón, que fue el que invitó a Jesús, diciendo, tú no hiciste nada de lo que normalmente tendrías que haber hecho, de recibir a tus invitados, de lavarle los pies, de ungirlo, de ponerle su aceite en la cabeza, ni mucho menos de darle el beso, sino que ignoraste todos los protocolos hacia Jesús, más esta mujer. Y hay un momento en la historia que dice que la mujer estaba lavándole los pies a Jesús y Simón dice, uy, si Jesús supiera, si él fuera profeta, debería saber quién es el que la está tocando y que esa mujer es pecadora. Jesús sabía que la mujer era pecadora, pero también sabía quién era Simón. Sabía que su corazón estaba totalmente lejos. Por eso cuando Jesús ve lo que Simón está pensando, le dice, Simón,
te tengo una historia, y recuerdan, ¿no? Que le cuenta una historia y le dice que habían dos hombres que le debían plata y al que le debía le perdonó la deuda, al que debía poquito y al que debía mucho, y al final es como, ¿quién estaría más agradecido? Y Simón responde muy pilo, no, pues yo creo que al que más le debía se sintió más perdonado. Y Jesús le dice, muy bien, excelente, lo has hecho genial. Así pasa con esta mujer, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué hace el quebranto en nuestras vidas? Aumenta la capacidad de amar y adorar a Dios. A menos que usted y yo tengamos conciencia de cuán pecadores somos y de cuánta maldad hay en nuestro corazón, no podremos responder en adoración a Jesús como lo hizo la mujer pecadora. Yo quiero que usted piense cómo es su momento de adoración a Dios. Si usted derrama toda su vida y dice, sí, te amo, Señor, yo te adoro en mis tiempos de oración o cuando voy a la iglesia, ¿cómo adoro? Porque muchas veces la adoración está basada en, no me gusta, no sé, no sé, estoy distraído, llego tarde o no, mejor voy después, solo llego a la predica. Bueno, cualquiera sea la actitud es, ¿por qué? Si el que me ha salvado de mi maldad, de mi corazón pecador, merece toda adoración. Tal vez si es que no estoy teniendo conciencia de cuán pecador soy y de cuán grande es la maldad de la que Dios me está rescatando. Ahora, cuando estamos quebrantados, el quebrantamiento trae una mayor cantidad de frutos y Dios usa a los quebrantados. Ahora, suena muy lindo, muy chévere el quebrantamiento, qué bonito, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué hacemos? Lo primero es que tenemos que llegar a ver a Dios como Él realmente es. Porque mientras más nos acercamos a Dios, veremos con mayor claridad nuestra propia necesidad a la luz de su santidad. Yo pudiera decir, el Dios en el que creo, ese es un Dios lindo. Y las personas dicen, yo creo en Dios a mi manera, pero eso no se vale. No podemos creer en Dios a mi manera, porque a mi manera puede ser muy mala manera. Tenemos que creer en Dios como Él dice que debemos creer en Él. Así que la primera oración que tenemos que hacer es, Señor, yo quiero conocerte como tú realmente eres. Isaías nos muestra una imagen de cómo es Dios. Y nos dice que Isaías tuvo un encuentro con Jesús o con Dios y cuando se revela Dios dice, Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el santo, el todopoderoso, el que brilla así con una luz que nadie se puede acercar y expone esa luz nuestra vida. Uno dice como, uy no, como cuando uno estaba en el colegio y por allá como en estos meses, más o menos septiembre, a alguien tal vez se le dañó la camisa y le compraban una nueva, ¿no? Y llegaba el niño con la camisa nueva y las demás eran beige y se veía que la de él era la blanca. No sé si se recuerdan esa escena del colegio, pero éramos todos con la camisa, la mía parecía blanca hasta que llega alguien con una camisa blanca nueva, ¿cierto? Y dice, ay, ya no es blanca, esto era beige, esto está percudido, qué feo. ¿Por qué? Porque cuando somos expuestos a la luz es donde de verdad salen las impurezas. Así que no podemos creer a Dios en la manera nuestra, sino como dice la palabra. Y en su santidad, nuestras conductas, nuestras acciones no lucen bien. Isaías en el capítulo 5 dice, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ay de los que cogen las cosas, ay, y genera y les dice como todas las rebeliones del pueblo y les dice, ay de ustedes, terribles sus actos. Pero en el capítulo 6, Isaías se encuentra con Dios y ya no dice, ay de ustedes, sino ay de mí, que soy inmundo de labios, ay de mí, y se quiebra y no puede adorar más hasta que viene un ángel y le purifica los labios y dice, no, tienes que pararte y hablar en nombre de Dios. Pero así solamente cuando conocemos realmente quién es Dios, podemos decir, ay de mí. Lo segundo que tenemos que hacer es clamar por misericordia, porque el aprender a reconocer y confesar nuestra necesidad espiritual de Dios es esencial para vivir un estilo de vida de quebrantamiento.
¿Y esto cómo luce en el día a día? No culpar a los demás, sino reconocer que el problema soy yo. ¿Cuál es la tendencia humana? Tembló, la culpa es del presidente, obviamente. No hay agua, la culpa es del alcalde, obviamente. Estamos mal, la culpa es de alguien, pero no nuestra, ¿cierto? Terrible esta ciudad, el desorden, terrible, sí, pero la culpa es de todos menos mía. El problema en los matrimonios es que él dijo, es que ella hace, es que él hizo, es que... Pero si paráramos y pensáramos, el problema soy yo, y miráramos hacia nuestro interior y digamos, ¿qué he hecho mal yo? Porque junto con mi esposo hemos aconsejado a muchas parejas y a muchos matrimonios. Y cuando los tenemos sentados en nuestra mesa o en nuestra sala y les escuchamos como, bueno, ¿y por qué vinieron? Entonces empieza ella. No, la verdad es que él no hace, él no sé qué, él no dice, bueno, ok. ¿Y tú qué dices? No, es que ella, si ustedes supieran. Pero ella me levanta la voz, ella no sé qué, ajá, bueno, ¿y entonces qué hacemos? No, empezamos aquí a ver qué podemos hacer y uno, ajá, bueno, lo primero es que no estamos mirando al Señor, estamos mirando al del lado. Cuando miramos al Señor, en el Señor podemos decir, la culpa no es de mi esposo, soy yo. Dios nos revela nuestro pecado, tu pecado. Tu esposo actúa así porque tú actúas así. Es la respuesta a tu conducta. Pero es que yo no, dicen las esposas, yo no le digo nada. Yo no le digo nada. Y como les digo yo, nada bueno. Pero es que yo no hago nada. Pues ese es el problema, que no haces nada. Y como no haces nada, pues por eso tienen esas dificultades. En Cristo estamos llamados a decir, mira tu corazón. Un corazón quebrantado luce más como yo tengo la culpa. Ok, amor, reconozco que esto es por mi problema. ¿Eso pasa? No. A mí me cuesta horrores, ¿cierto, mi amor? O sea, mi esposo me dice, amor, ¿estás así? No. Y el siguiente acto, me justifico. Como, bueno, sí, pero es que tú me llevaste a esa conducta. Yo te levanté la voz porque tú me trataste muy mal, pero no reconozco como, sí, me equivoqué, lo siento, te traté mal, te falté al respeto. Eso no es algo de lo que hagamos a diario. Tenemos que reconocer nuestra necesidad y comunicar nuestras necesidades a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted rindió cuentas de su vida a alguien, físicamente hablando? No, yo le confieso mis pecados a Dios. Señor conoce mis pecados. ¿Y cómo lucen nuestras vidas orgullosas? Señor, perdona todos mis pecados. Amén. No, todos mis pecados, ¿cuáles son tus pecados? No, el Señor los conoce. El Señor sabe cuáles son los pecados. Igual que cuando uno se pelea con el esposo, te pido perdón. Y dice mi esposo, ¿y por qué? Y yo, pues porque sí, porque estamos mal y necesitamos arreglar. No, pero ¿por qué? Porque te hice sentir mal, porque te desautoricé delante de los niños. O sea, uno empieza como, ajá, ¿y por qué más? No, pues por todo, perdón por todo lo que te haya ofendido. Hay otra más típica, por si acaso te ofendí, no, pues te pido perdón. No, eso no vale. Con Dios no vale. Con Dios es, Señor, ¿cuáles son mis pecados? Y cuando estamos delante de Dios, entonces ahí empieza a nuestro corazón ir, Señor, porque no creo. He tenido incredulidad, Señor, perdóname. Señor, tal vez porque estoy mirando lo que no tengo que mirar. Señor, perdón. Porque hoy levanté la voz. Perdón porque estoy iracunda. Estoy cediendo a la ira constantemente. Perdón porque tengo malos pensamientos. Hoy la vecina me hizo algo y quise desearle el mal. Perdón. Y, ay, no, pero eso es normal. Todos nos ponemos mal. Hoy un carro me cerró y quise desearle el mal. Tal vez su pensamiento cuando alguien lo cerró fue, uy, ojalá y se estrelle y uy. Pero eso pasa en nuestra mente, ¿sí? Usted dice, ay, me enteré de la infidelidad de mi esposo o de mi esposa. ¿Cuál es su corazón ahí? Ay, Señor,
Perdónalo a él porque me fue infiel. Sí, pero ¿cuál es tu pecado ahí? ¿Deseaste la muerte? ¿Deseaste a la otra persona el mal? ¿Cuál es nuestro pecado? Y no mirar el de los demás. Por último, es ceder el control de nuestras vidas a Dios, porque el corazón que se ha vaciado de sí mismo está listo para ser lleno del Espíritu Santo. Yo les dije, estos no son los mensajes que nos gusta escuchar. Estas no son las cosas que, ay, tan rico ir a la iglesia el domingo para que me digan que soy orgulloso y que necesito quebrantamiento. Pero sí es lo que Dios necesita en nuestras vidas, porque solo así somos transformados y llevados a la santidad. Yo quiero contarles que mi vida espiritual ha tenido muchas etapas. Yo nací en un hogar de padres cristianos, mis papás son pastores desde que yo nací. Así que me tocó la herencia de la vida cristiana, pero eso trajo muchos daños y una perspectiva no correcta, no sana del Evangelio. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas con las que yo tuve que vivir o mi infancia fue, usted tiene que ser bien portada. Sí, pues es la hija del pastor. Entonces los hijos del pastor no se equivocan. En mi época, en mi generación, y perdón a toda la gente de mi generación, que creía que los hijos de los pastores eran santos y que los pastores eran santos, entonces los pastores no pecaban, ni menos los hijos, ¿no? Pero uno sí pecaba, pero uno se portaba mal. El tema era que camuflaba el comportamiento. Entonces uno iba y hacía la travesura o la maldad o lo que fuera, pero luego venía ante la iglesia y... Entonces yo nunca voy a olvidar que en mis años de adolescencia, mi esposo ya conoce esta historia, pero en mis años de adolescencia, mis papás, una regla que me pusieron fue, usted puede tener novio hasta los 18 años. Pero yo, rebelde, muy a los 15, quise romper la regla. Entonces, en el colegio, y digo yo que todos los hermanos de la iglesia sabían que yo tenía novio, menos mis papás. Entonces mi papá todo lindo un día predicando y dando ahí los otros secretos de los hijos de pastores que no tenemos vida privada, los papás cuentan toda la historia familiar en las predicaciones. Entonces él un día estaba hablando así en la predicación como, y yo muy agradecido, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero mi hija juiciosa ya no tiene novio. Yo creo que todo el mundo como, pobrecito el pastor no sabe, todos sabían que yo tenía novio menos mi papá y mi mamá. Y era terrible, o sea, algo así era mantener la vida doble frente a la iglesia, porque era como, yo tengo y yo vivo mi vida, y parece como, somos muy bien. Y hasta el momento yo me creía una muy buena persona, y si me comparaban con los hijos de los demás hermanos, yo era genial, pero no porque lo fuera, aparentaba serlo. Aparentaba ser una buena muchacha. Mis suegros no se vayan a decepcionar mucho, ¿no? Pero no es así, no somos muy buenas personas. Tuve que ir al Señor y a medida de que fui conociendo de Dios era como, ¿qué soy? Confesar mis pecados. Me he arrepentido. Yo decía, no, pues pedirle perdón a Dios, pero es que yo no, o sea, pecados así tan graves como que, a ver, pues yo nunca he salido a rumbear, yo nunca le he robado nada a nadie, lo máximo que he hecho es mentirle a mis papás, eso era como lo más pecador, pero era pecado. Mantener una vida, una apariencia, era pecado. Mis pensamientos, mis deseos nunca fueron sometidos al Señor. Cuando la luz del Evangelio alumbró mi vida, fue empezar a ver eso. Cuán orgullosa soy, qué vergüenza. Miro a los demás por encima del hombro, o sea, considero que los demás son terribles, había que les tocó. En cambio yo sí nací en una iglesia. Y yo entonces soy una persona muy buena. No, peor aún, porque engañaba, no solo me engañaba yo misma, sino a todos alrededor y vivía con mis necesidades. Hasta que pude confesar mis pecados al Señor, fui de verdad alumbrada por el Evangelio y dije, mi vida no será igual. Ahora adoro al Señor, le agradezco el haber tenido tanta misericordia de mí y el tenerme hoy haciendo lo que hago porque solo a Él le ha placido. Y poder decir, Señor, te reconozco en todos mis caminos, pero no es fácil.
ceder el control de nuestras vidas a Dios no es sencillo, pero es el camino. El camino a la bendición es el quebrantamiento y es el que todos queremos obviar. Todos queremos la bendición, pero no queremos el dolor. El quebrantamiento, el corazón quebrantado es lo que abre la bendición más grande de Dios. Es la libertad que podemos tener al confesar nuestra necesidad de Dios. Y quiero que hagamos eso esta mañana. Ya para cerrar, que podamos tener un tiempo de oración y que usted pueda ir donde está, decirle, Señor, yo te necesito. Yo no sé cuál fue su actitud al venir hoy a la iglesia, si la del fariseo o la del publicano. Si usted dijo como, uy, bueno, yo voy a la iglesia para la bendición, pero la bendición no es otra cosa más que conocerlo a Él. Señor, y queremos orar para tener un entendimiento correcto de quién tú eres, para verte a ti como realmente eres, Señor, y no como nosotros queremos verte. Conocerte o verte realmente va a exponer nuestro corazón. Estamos enfermos de nuestra alma y nuestro espíritu y necesitamos una intervención urgente de Dios. Nuestro corazón espiritual está lejos de ti. Nuestro pecado gobierna, Señor. Nuestra voluntad gobierna. Hacemos lo que nos place a nosotros. Nos gustan las cosas, Señor, a nuestra manera. Y reconocemos que vivimos tan lejos de ti. Ayúdanos a tener un corazón quebrantado y humilde, porque es el que tú nos rechazas, Señor. Líbranos de ese corazón de orgullo. Líbranos, Señor, de mostrarnos bien librados o de justificar nuestros actos, nuestras conductas. Y déjanos ver cuán necesitados estamos del perdón de Dios y de la salvación. Señor, no nos dejes endurecer el corazón. Danos un corazón sensible. Cambia nuestro corazón. Tú decías en Ezequiel, les daré un corazón nuevo. Pondré un corazón de carne y quitaré ese de piedra. Y tal vez nuestro corazón hoy, Señor, está endurecido. Y la vida y las circunstancias que nos ha tocado enfrentar nos han puesto en un yo puedo, yo quiero, es mi vida y yo vivo así. Pero estamos tan lejos de la verdad, tan solos y vacíos. Nos hemos, Señor, creído unas mentiras para justificar nuestros comportamientos, pero llévanos, por favor, a la verdadera libertad a través de tu verdad. Y la verdad es que estamos, Señor, muertos sin ti. Y la verdad es que si no intervienes, Señor, nuestra vida terminará. Y la verdad es que estamos secos. Y la verdad es que estamos entregados a nuestros deleites y placeres, a nuestro pecado, y nuestro espíritu lo sabe. Cada vez que hacemos lo malo, nuestra conciencia nos acusa, nos dice, lo estás haciendo mal, pero ignoramos esas voces porque la apariencia es mejor, porque hay que mantener la apariencia, porque lo que otros piensen nos importa más que lo que tú piensas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a renunciar, a confesar, a rendir cuentas, a ser sinceros, a ser vulnerables, a decir, esta es mi lucha, este es mi problema, estoy sufriendo con esto, estoy viviendo así, esta es mi realidad, te necesito, Dios, te necesito. Señor, y hoy rendimos nuestros corazones a ti y oro para que así, Señor, como el publicano llegó reconociendo su pecado, nosotros podamos decir, Señor, perdona mi pecado y sé propicio a mi pecador. No tomes en cuenta, Señor, nuestras malas conductas. Ayúdanos a ir a ti conforme tu voluntad y tu presencia. Muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu Espíritu Santo.
y ayúdanos a que el quebrantamiento sea un estilo de vida, que antes que tener felicidad, bienestar, tranquilidad, buena armonía en casa, lo que deseamos siempre sea, Señor, humillarnos, ir, Señor, a reconocerte a ti en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.